Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema el papel del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía. En la mayoría de países, la economía se organiza alrededor de la libre interacción entre las personas, agentes privados, que desean ofrecer y adquirir bienes y servicios. Como en muchos otros ámbitos de las relaciones humanas, no siempre estas personas o grupos están de acuerdo, ni siempre su libre interacción conduce a un resultado óptimo para la sociedad en conjunto. En estos casos es necesaria la intervención y participación del Estado, sector público, como un tercer agente que tiene poder de coerción a modo de un árbitro sobre la relación que mantienen los agentes privados en la búsqueda de sus intereses particulares. De acuerdo con la Constitución peruana, artículo 44, el Estado tiene el deber de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Esta prioridad guarda directa relación con el papel del Estado peruano en la economía. Existe un mandato explícito de no excluir a nadie del proceso de desarrollo, lo que implica que el Estado no debe buscar el bienestar particular de un solo grupo de personas ni parcializarse de ninguna forma con ningún grupo económico. ¿Cómo cumple el Estado esta misión de promover el bienestar general y el desarrollo integral del país? El Estado se concentra en dos aspectos claves para el funcionamiento de la economía: el impulso y la regulación de las actividades productivas. Toda economía se organiza alrededor de ciertas actividades productivas: minería, agricultura, textiles, metalmecánica, servicios financieros, entre otros, que conforman empresas en las que laboran sus ciudadanos. El Estado impulsa estas actividades cuando crea condiciones, incentivos para que los agentes privados que participan de estas empresas desarrollen su potencial a través de la producción y el intercambio de bienes y servicios. El Estado regula estas actividades cuando establece las normas o reglas que fijan los límites dentro de los cuales los agentes privados ejercen su libertad de producir, vender y adquirir los bienes y servicios que satisfacen sus intereses particulares. Avanzamos a la siguiente página del texto. El poder de las instituciones. El Estado promueve y regula la actividad económica en el país a través de una serie de instituciones. Antes de pensar en organismos estatales específicos, hay que entender que las instituciones de un país son, ante todo, un conjunto de acuerdos sociales que rigen diferentes aspectos de la convivencia entre las personas. La Constitución Política del Perú representa el acuerdo social básico con el que una nación se organiza. También existen acuerdos sociales alrededor del funcionamiento general de la economía que se expresan en leyes y reglamentos. Todo esto constituye el marco institucional que rige la economía del país y que establece quién es la autoridad competente en cada sector, qué funciones le corresponden, qué reglas deben cumplir los agentes privados, cuáles son las sanciones para los infractores, entre otros. Las instituciones son, pues, el sistema de reglas en el que se desarrolla la vida en sociedad. Las instituciones económicas son el conjunto de instituciones del Estado que establece las reglas de juego para todas las actividades productivas del país. Las instituciones económicas incentivan el desarrollo de emprendimientos y negocios, favorecen el ahorro de los ciudadanos y las empresas, protegen los derechos de los trabajadores,
equilibran la situación socioeconómica de los segmentos de la población. Las instituciones económicas proceden de un proceso político en el que deben participar todos los ciudadanos. Dicho proceso conduce a la elección de representantes que en última instancia responden ante la ciudadanía que los ha elegido. Las instituciones económicas son importantes para incentivar la producción. En la obra de 1986, El otro sendero, el economista peruano Hernando de Soto explica cómo el exceso de trabas administrativas constituye un factor que genera obstáculos a las empresas y a las iniciativas de los emprendedores que siguen por el sendero de la informalidad. Muy bien, continuamos en la siguiente página y aquí encontramos este título: El Estado peruano y la Constitución. El Estado y la economía. La Constitución Política del Perú de 1993 tiene una sección dedicada al régimen económico en la que se establecen los principales o los principios generales de la participación del Estado en la economía. También se establece una serie de condiciones en algunos temas claves para la actividad económica: el manejo de los recursos naturales, la propiedad, los impuestos, la banca y el desarrollo agrario. Un régimen social de mercado. La Constitución establece que las acciones de los agentes privados y del Estado se desarrollan en el marco de una economía social de mercado. Este tipo de régimen económico expresa un acuerdo básico de la sociedad peruana. La economía no se define como una forma de capitalismo o economía de libre mercado sin presencia estatal, y tampoco se define como una forma de socialismo o economía dirigida completamente por el Estado. Una economía social de mercado reconoce la capacidad de los mercados y de la iniciativa privada para la mejor asignación de los recursos, pero también advierte la necesidad de corregir determinados excesos y desbalances que puedan generarse, para lo cual asigna un papel fundamental al Estado. En un régimen social de mercado se busca integrar las ventajas del libre mercado con un sentido de equidad y justicia que el Estado debe alentar. El Estado promotor. El Estado peruano promueve el desarrollo económico porque destina recursos para mejorar las condiciones en las que actúan los agentes privados y para ampliar las capacidades con que estos cuentan: construir carreteras y aeropuertos, proveer servicios de salud, capacitar a microempresarios, facilitar un acceso al crédito, entre otros. El rol regulador y subsidiario. El Estado regula la economía nacional porque establece normas que limitan los excesos de los agentes. Por ello, vigila la libre competencia y controla el abuso de empresas que ejercen una posición de dominio en el mercado. El Estado mantiene un rol subsidiario en tanto no realiza una actividad empresarial regularmente, sino solo por razón de interés público. El rol protagónico en la provisión de bienes y servicios lo tienen los agentes privados y el Estado suple al sector privado en determinadas circunstancias. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí tenemos el Estado y la eficiencia. La presencia del Estado también está asociada al concepto de eficiencia. Cuando los agentes privados no aportan resultados eficientes, la intervención estatal puede aplicarse. Un criterio de eficiencia. El economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto definió el concepto de eficiencia que hoy se usa en economía y que lleva su nombre. Se dice que una asignación de recursos es eficiente u óptima en el sentido de Pareto cuando cumple esta condición. No es posible mejorar el bienestar de ninguna persona
sin empeorar el de alguna otra. Si en un distrito, por ejemplo, hay la necesidad de construir un puente peatonal para que las personas puedan cruzar de manera más segura una avenida, y los costos de esta obra están cubiertos por los impuestos que recauda la municipalidad, es probable que su construcción represente una mejora en el sentido de Pareto. No lo sería, en cambio, si su construcción supone, por ejemplo, desalojar el puesto de periódicos que tenía una persona en la cercanía de las bases del puente, pues en principio esto implicaría que dicha persona podría perder su negocio. En ese caso, habría perjuicio para una persona perteneciente a esa comunidad, con lo cual no se cumpliría el principio de Pareto. No se podría mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el de otro. Los fallos de mercado. La economía de bienestar, que es una rama de la teoría económica, predice que bajo ciertas condiciones ideales de competencia, los mercados tendrían que producir o que conducir a situaciones óptimas en el sentido de Pareto. Dado que estas condiciones ideales no se cumplen en muchos casos, el resultado al que nos conduce el mercado es una situación Pareto ineficiente que conlleva a su vez una pérdida de bienes sociales. Son este tipo de situaciones, conocidas como fallos del mercado, las que justifican la presencia del Estado desde el punto de vista económico. A continuación, se explican las más importantes. La competencia imperfecta. La principal razón para que no exista competencia perfecta es que una empresa o grupo pequeño de empresas tengan una cuota de participación grande en el mercado como para influir en el precio del bien o del servicio de ese mercado. Es lo que ocurre con los monopolios y los oligopolios. Bienes públicos, aquellos consumidos por todos, pues el consumo de una persona no rivaliza con el consumo de otra. La labor de las Fuerzas Armadas y policiales es un bien público. Externalidades. Se dice que existe una externalidad cuando los actos de una persona o empresa afectan a otras personas y otras empresas, sea para bien o para mal. Por ejemplo, cuando una empresa privada invierte en la educación superior o cuando una empresa genera algún tipo de contaminación ambiental durante su proceso de producción. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces su clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.